de ustedes. Hemos tenido una primera parte de mis videos sobre la Semana Santa y lo que significa algunos de sus días importantes. Pero quiero hoy hablar un poco más ampliamente sobre el significado de todo eso, el nacimiento de la Iglesia, la creación de la Iglesia, qué significa todo eso, lo de la Iglesia. Porque podemos ver a tiempo de Jesús con los discípulos y los apóstoles como una iglesia prototípica, donde ellos, por los hechos del Señor, por sus palabras del Señor, va a ser enseñados en los poderes de Dios que viene a la iglesia luego por el Espíritu Santo. Ven los milagros, ven los exorcismos del Señor, escuchan sus palabras. Y por lo que sabemos, parece que el Señor por lo menos trabajaba como 2 años y medio en el público. Es decir, muchos de ellos, especialmente los apóstoles, estaban con Él sobre un tiempo bien largo. Es decir, Él formaba a ellos en esa nueva realidad que va a ser la Iglesia. ¿Y por qué todo eso? Es porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo tiempo, Dios eligió a un pueblo para ser testigos del amor de Dios a su pueblo. Y no solo para ellos, sino para el mundo. Este pueblo ejemplar tenía que mostrar cómo es la realidad de un pueblo que vive con Dios y que cumple con la voluntad de Dios, que vive en la obediencia a la voluntad de Dios. Pero eso nunca llegó al punto máximo, digamos, que Dios esperaba de su pueblo. Y por eso el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, se hizo hombre para en Él dar la respuesta humana al amor de Dios por nosotros, como vicario de todos nosotros. Y su vida es una vida completamente en la obediencia al Padre. Eso es el trasfondo de lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, y también vemos en los Hechos de los Apóstoles y en veces también en las cartas de varios escritores. Porque nosotros existimos como iglesia por esos primeros miembros de la iglesia. Porque después de la resurrección del Señor, Él se mostró varias veces, hasta 500 personas en una vez, que Él vive. Porque la idea de Dios es ahora que todo el mundo, todo el planeta, toda la humanidad va por el trabajo de la iglesia a conocer a Dios. Dios es un Dios que quiere, por su parte, unir a toda la humanidad en sí, que todos vamos a entender que Dios verdaderamente es Dios de todos y que todos estamos llamados a ser obedientes a Dios y volver a nuestro Padre en el cielo. Eso es el camino de la existencia humana. Y para eso Dios creó la iglesia, puso la iglesia en la realidad humana, en la realidad del mundo. Y para Él fue muy importante que los primeros verdaderamente fueron testigos de esos hechos, de esa verdad. Y cuando Él volvió al Padre
en la fiesta de la Ascensión del Señor y se puso a la derecha del Padre. No fue para desaparecer de nosotros, pero para cambiar su presencia. Desde una presencia visible entre sus discípulos y los apóstoles y toda la gente que lo veía, hasta una presencia invisible dentro de la iglesia, pero también dentro de todos los bautizados. Es una otra manera de Dios a lograr estar presente en el mundo después de Jesús. Y Él dice varias veces, especialmente en San Juan, que Él va a enviar el Espíritu Santo. El abogado utiliza varias palabras. Es decir, el Espíritu Santo que estamos celebrando en la fiesta de Pentecostés va a entrar en la realidad de la iglesia como un motor que va a arrancar el movimiento de la iglesia. Es importante también reconocer que el Espíritu Santo no solo llegó a los apóstoles y los primeros discípulos, pero también a todos los teólogos de los siglos después. Y muy temprano, los padres de la iglesia vieron este momento en la cruz cuando abrieron el corazón del Señor por la lanza y cuando salió agua y sangre de este agujero en su costado, como un hecho análogo a cuando Dios crió la mujer al costado del varón. Vean esto como la creación de la iglesia. Es decir, la iglesia fue sacada del costado del Señor y vieron al agua como un símbolo del bautismo y por supuesto la sangre como un símbolo de la Eucaristía. Es decir, hay una conexión profunda entre el Señor y la iglesia. Y ven a la iglesia como la esposa de Cristo. Por eso, a partir de la cruz en el fondo, ya empieza la existencia de la iglesia. A pesar que todavía no es tan reconocido en este momento de los apóstoles, ¿no? Porque necesitan todavía la resurrección y todo lo que va a pasar. Porque en el Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, pasa algo muy grande. Logran a predicar, a anunciar la buena noticia de la resurrección del Señor en muchos idiomas. Y eso es una indicación ya que ahora Dios no solo quiere llegar al pueblo santo, a los judíos, sino también a los gentiles, a los paganos, a los no judíos, es decir, a todo el mundo. Por eso la gente en Jerusalén en este momento están asombrado que están escuchando la predicación en su propio idioma. Y si leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo el Espíritu Santo verdaderamente está actuando en esta parte inicial de la iglesia, también para dar la fe a los miembros de la iglesia, que la iglesia ha recibido esta fuerza por parte de Dios a anunciar las noticias de la resurrección del Señor, la vida nueva que Dios regala a los seres humanos que siguen a su Hijo en este mundo. Por eso Él invita a convertirse, a renovar su vida por el bautismo y luego por ser miembro de la iglesia. Es decir, Él está iniciando un movimiento que va a moverse por todo el planeta durante los siglos y los milenios que van a venir. Dios tiene tiempo para llegar a todos, pero
todo eso empieza en Jerusalén. Y ahora, por estudios de esos primeros décadas y siglos, sabemos que el cristianismo se movió muy rápido a muchas direcciones, que fue una noticia bastante fuerte y grande. Y además que muchos de los primeros estaban también dispuestos a ser matados por esa noticia de la resurrección del Señor. Y se lee, por ejemplo, en los Hechos de Apóstoles, como San Pablo varias veces estaba también en luchas por estas noticias, que mucha gente, por supuesto, no estaba capaz de entender o creer eso. Pero tiene también la experiencia con curaciones, con exorcismos, que la Iglesia ha recibido el poder de Dios en su existencia. Y eso todavía es así. Cuando yo, como sacerdote ordenado en la Iglesia, celebro la Eucaristía, la misa, y cuando he llegado a la plegaria eucarística, yo pido al Espíritu Santo bajar sobre el pan y el vino para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo está actuando así dentro de la Iglesia. Está siempre presente en ese sentido en la Iglesia. Y el Señor, el Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre, siempre viene a nosotros en su cuerpo y su sangre para darse a los feligreses en la comunión, porque verdaderamente comulgamos su cuerpo y su sangre cuando recibimos la comunión en la iglesia. Eso era lo que yo dije, que Él no volvió al Padre para desaparecer, sino volvió a Dios para volver en una forma distinta, primariamente en su cuerpo y su sangre. Es decir, Dios ha construido una realidad nueva en este mundo, donde Dios, por el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, siempre de nuevo y de nuevo llega a nosotros que pertenecemos a la Iglesia. Eso es el concepto que empieza desde el nacimiento del Señor hasta su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, hasta Pentecostés y hasta el gran movimiento que es la Iglesia. Y ese poder de, por ejemplo, transformar a pan y vino a cuerpo y la sangre de Cristo, también tenemos cuando en la confesión el sacerdote da la absolución a el que se confiese. Eso también es el mismo poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a el que se arrepiente de sus pecados a recordar y reconocer su culpa, como también el Espíritu Santo ayuda a mí como sacerdote en las palabras que digo a él que se arrepiente. Y el Espíritu Santo que da el perdón de Dios en la fórmula de la absolución. Es decir, Dios hizo la Iglesia dando a la Iglesia el poder divino para llegar a la gente que busca a Dios dentro de la Iglesia. Es siempre una interrelación entre la Iglesia y Dios en todos los hechos. Y eso se ve también en todos los sacramentos. Y uno tiene que pensar también en este misterio profundo, que cada vez que bautizamos a una persona, la persona recibe el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es una persona dentro de Dios que tiene esa facultad
a estar presente en miles de millones de personas en el mismo momento. Eso nos da otra imagen de Dios, como Dios funciona en nuestro mundo. Y lo único que Dios pide siempre es que mantenemos la fe y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, en la fe de la Iglesia. Por eso es el espacio que Dios ha regalado al mundo para actuar en el mundo. Por eso no da lo mismo si uno está afuera o dentro de la Iglesia. Y es importante también ver otra cosa, otro hecho del Espíritu Santo, es que Él ilumina también a la Iglesia en el camino por la historia. Por eso tenemos la tradición en la Iglesia. No solo las Santas Escrituras fueron iluminadas por el Espíritu Santo cuando fueron escritos, pero también el trabajo de los que buscan la verdad. Porque tenemos la fe que la Iglesia siempre, por el hecho del Espíritu Santo, entiende mejor que ya está dentro de las Santas Escrituras. Por eso todas las dogmas que tenemos en la Iglesia vienen de este laburo, este trabajo de entender mejor la voluntad de Dios, iluminado por el Espíritu Santo. Y eso fue importante durante la larga historia de la Iglesia, cuando gente empezaba a enseñar cosas equivocadas, lo que decimos heresías, o otras formas equivocadas de entender la fe. Por eso tuvimos esos concilios donde se juntaron el Papa con los obispos para decidir cuál es verdaderamente nuestra fe, para clarificar ya lo que ya está presente en el Nuevo Testamento. Es decir, es un proceso largo, acompañado por el Espíritu Santo, para entender siempre mejor lo que quiere Dios de nosotros. Lamentablemente, durante toda esa historia larga, hemos tenido divisiones. Hay muchos que han salido de la Iglesia para construirse sus propias comunidades afuera de la Iglesia, por una u otra razón, a veces también con razones políticas. Eso nunca es la voluntad de Dios, nunca es el hecho del Espíritu Santo, siempre es el error del ser humano. Pero sin embargo, Dios está buscando a todos y quiere verdaderamente coleccionar a todos los seres humanos en esa única comunidad que somos como Iglesia. Yo dije ahora la palabra Papa. ¿Y de dónde proviene el Papa en la Iglesia? Para ver eso tenemos que ver San Mateo, el capítulo 16, a partir del versículo 13. Jesús ahora ha pasado un tiempo con los apóstoles y los discípulos. Y él es curioso que ya están entendiendo quién es el Señor. ¿Quién es? Por eso él pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Y qué dicen ustedes? Entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es un texto clave para entender el papado en la Iglesia. Primero,
Jesús reconoce que el reconocimiento del San Pedro viene iluminado del Padre en el cielo. Por eso da una tremenda alegría a Jesús que Él ve el hecho del Padre en este momento. Y luego dice que Él va a ser la piedra sobre lo cual Él va a construir la iglesia. Es decir, esa comunidad de lo que estamos ya hablando. ¿Y por qué piedra? Sí sabemos que el primer templo en Jerusalén fue construido sobre el punto más alto de la ciudad y en el sagrario del templo la piedra vino por el piso. Es decir, se veía la roca dentro del sagrario. Y sobre esta roca pusieron la arca. Es decir, la piedra donde pusieron la arca veían como el asiento del Dios en este mundo. Por eso cuando Jesús dice a San Pedro que Él es la piedra, Él hace una analogía al templo viejo, porque tenemos que recordar que Jesús dice de sí mismo que también Él es el templo nuevo. Él va a ser el templo del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Por eso Pedro recibe una función especial. Y dice además que el abismo o los poderes del Satanás no va a tener poder sobre la iglesia. Y es muy importante recordar que eso vale todavía. Y luego eso de los llaves. Y eso es súper importante, porque ¿cómo va a entender uno escuchando eso en aquel tiempo de Jesús? La llave significa, por supuesto, el acceso principal a este edificio que va a ser la iglesia. Como el templo viejo tenía un sacerdote responsable para abrir y cerrar el templo con llaves, que fueron llaves muy grandes. Es decir, Pedro recibe un poder central en la iglesia. Y además el hecho de tener llaves significa que también va a tener sucesores, porque en el antiguo templo, cuando uno responsable de las llaves murió o fue demasiado viejo, por supuesto siempre hubo un sucesor para seguir este poder durante los siglos. Así es como también con San Pedro y sus sucesores. Es decir, el hecho que él recibe las llaves significa que Pedro va a tener sucesores. Lo que la iglesia siempre ha guardado como un principio principal de la existencia de la iglesia. Es decir, Dios mismo, por su Hijo Jesús, da a la iglesia la estructura jerárquica donde uno es responsable para mantener la unidad de todos, San Pedro y sus sucesores, el papado. Además, que lo es súper interesante, que Dios también se conecta a la responsabilidad de la iglesia cuando Él da el poder de atar y desatar a Pedro y sus sucesores. Es decir, lo que decide el Papa, especialmente cuando son cosas principales de moral o de la teología, eso tiene significancia para todos nosotros. Eso tiene verdad, eso tiene valor. Especialmente cuando el Papa, por ejemplo, anuncia un dogma de ex cátedra. La infalibilidad del papado no es conectado directamente a su persona, sino a su ministerio papal. Pero es muy raro que el Papa verdaderamente utiliza eso. Pero el hecho de tener
un sucesor de San Pedro es construido y dado de Dios. Y la tradición dice que San Pedro fundó la comunidad cristiana en Roma ya en el año 42. Él debe haber sido pasando por lo menos 2 años, de 42 a 44, en Roma, luego parcialmente en otros lugares, volviendo a Roma, donde por fin fue crucificado, tal vez en el año 67 según la tradición. Por eso la Iglesia siempre ha mantenido el recuerdo que San Pedro estaba responsable por la comunidad en Roma por 25 años. Así dice también la lista de los papas. Y es muy importante ver que los primeros cristianos no fueron fantásticos, sino que se mantuvieron la verdad y no inventaron cosas, sino describieron cosas. Por eso vamos ahora a hablar un poco sobre la escritura como tal. Cuando yo utilicé ahora San Mateo, quiero decir algo sobre la escritura santa. Porque es muy importante cuando estamos investigando y leyendo esos textos, también conocer el tiempo cuando fueron escritos, dónde fueron escritos, si es posible saberlo, pero también conocer otra literatura. Yo digo eso porque lo que he encontrado en mis estudios es que muchos piensan que esos textos fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero si uno lee la descripción que da Jesús según los evangelios sobre la destrucción y la descripción histórica, por ejemplo, de Josefus Flavius, un histórico judío que fue un poco más joven que Jesús, que eso no corresponde. Significa que no necesariamente nada de eso fue escrito después del año 70. No hace falta pensar en eso. Pero eso se hace porque no quieren dar a Jesús el don de la profecía. Y uno olvida que en el tiempo de Jesús, todos los judíos sabían que el templo ya había sido destruido el año 586 a.C., y sufrieron desde entonces de esa realidad, a pesar que reconstruyeron el templo. Por eso no es muy extraño que una persona pueda prever la destrucción de Jerusalén, especialmente cuando el país está ocupado por los romanos. Por eso no indica que los textos fueron escritos más tarde. Parece que es distinto. Primero, 2 indicaciones. Según Eusebius, escribe Papias alrededor del año 120 que San Pedro aceptó al Evangelio de San Marcos para ser utilizado en la Eucaristía. Y sabemos que San Pedro probablemente fue matado en 67, tal vez ya en 64. Eso no es tan seguro, pero últimamente en el año 67, que ya indica que San Marcos debe haber sido terminado antes, porque si no hubiese sido imposible para San Pedro conocer el Evangelio de San Marcos. Segundo indicio es los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas está especialmente contando la historia de San Pedro y de San Pablo. No dice todo lo que pasaba en los primeros décadas de la Iglesia, sino de esas 2 personas. Y él termina los Hechos de los Apóstoles diciendo que San Pablo se quedó en su casa en Roma. Si él hubiese escrito su libro después de la muerte de San Pablo y de San Pedro, que fue más o menos el mismo tiempo,
es muy extraño terminar el libro antes de contar sus muertes, porque los dos dieron su vida por su fe en Jesucristo como Hijo de Dios. No, lo más lógico es que Lucas terminó el trabajo o su escritura antes, porque fue escrito antes de esas muertes. Y ahora, si uno investiga muy fuertemente todas las tradiciones viejas también de la Iglesia, se puede llegar a decir, según un libro nuevo que he leído recién de John Wyham, que San Mateo fue escrito ya en el año 42, mientras los apóstoles estaban todavía en Jerusalén. Y San Marcos tal vez después del tiempo con San Pedro en Roma en 42 a 44, es decir, alrededor de 45. San Lucas se cree fue tal vez escrito ya en 54 y los Hechos de los Apóstoles como último en 62. Y muchas de las cartas de San Pablo es del mismo tiempo, porque claro, todas sus cartas fueron escritas antes de su muerte. Significa que en el fondo los textos están mucho más cerca de la vida de Jesús, significando que los testigos que fueron o tuvieron la posibilidad de controlar la veracidad de los escritos todavía estaban vivos. Por eso, a pesar que están escritos en varias distintas maneras, todos están basados en las experiencias que tenían ellos directamente con el Señor o de lo que habían coleccionado o escuchado. Porque tenemos que pensar que Jesús andaba sobre grandes partes de Judea y Galilea en su tiempo, diciendo a veces las mismas homilías o las mismas parábolas, o también curando miles de personas, echando cientos de demonios de la gente o haciendo milagros en muchos lugares. Los evangelios solo que escribieron lo necesario para despertar la fe en el lector que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que también que resucitó de los muertos después de la crucificación. Y hay un libro bastante nuevo también en los Estados Unidos sobre las biografías antiguas que llama esos evangelios Cristo-biografía. Él estudió todas las biografías antiguas desde 5 siglos antes de Cristo hasta 3 siglos después de Cristo. Y él muestra que los evangelios corresponden a esa forma de contar la vida de una persona, que no corresponde a nuestra forma de hoy a escribir biografías, pero en el tiempo de Jesús. Eso es muy importante saber. Y además en ese tiempo no fue normal hacer fantasías, ni existía la ciencia ficción, sino querían verdaderamente contar la verdad como lo habían conocido o experimentado. Y como último punto, es importante saber que la iglesia es antes del texto. Todos los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, y también todos los textos afuera del Nuevo Testamento del mismo tiempo, fueron escritos dentro de la iglesia. Los textos son nacidos dentro de la iglesia católica y no en otra orden. Ahora, para hacer una conclusión de todos los puntos que he presentado a ustedes esa vez, es que pertenecemos en la iglesia en una comunidad viva donde actúa todavía Dios en el Espíritu Santo y en el Hijo para mantenernos vivos, para
enviarnos afuera del templo al mundo para ser testigos todavía de la resurrección del Señor, la voluntad de Dios a salvar y ser, por nuestra manera de ser, por nuestro conducto, verdaderamente hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra misión es todavía llegar a todos los que no tienen fe y además, por nuestra espiritualidad, nuestra manera de ser, transformar a este mundo a siempre ser más lo que Dios quiere del mundo. No un mundo de poder, ni un mundo de riqueza, no lo que sea, sino un mundo de amor, un mundo de fraternidad. Y el principal responsable para eso es el Papa Francisco de ahora, que es el pastor primero de la Iglesia, pero también todos los obispos, con nosotros todos los sacerdotes, con los laicos, a hacer un mundo según la voluntad de Dios. Y este mundo nuevo empieza en el corazón de cada uno, por su propia conversión, por su propia renovación de la vida, pero también en la comunidad eclesial, por el cambio de todos a renovarnos. El dinamismo que Dios puso en la iglesia está todavía presente. El desafío es siempre abrirse a esa realidad, a esa verdad y seguir creciendo en la fe. Y Dios se regala a nosotros en el Espíritu Santo y en el Hijo para siempre apoyarnos a ser siempre mejores testigos. Eso es el sentido de la vida. Y la meta de la vida es llegar a la casa del Padre en el cielo. La meta de la existencia humana no es este mundo, sino este mundo es un traspaso al mundo eterno de Dios que Él ha preparado para todos. El desafío de esta vida es, en fondo, pasear paso tras paso por el camino correcto hacia la puerta donde San Pedro está esperándonos a dejarnos entrar si vivimos correspondiente a lo que Dios quiere de nosotros. Gracias.